Todo comenzó en una noche en la que Samuel sintió que el mundo se le estaba viniendo encima. La casa estaba en silencio, pero el silencio no era paz, sino una especie de eco que amplificaba sus preocupaciones. Se sentó en la orilla de la cama, con las manos cubriéndose el rostro, sin saber si debía llorar, gritar o simplemente dejarse caer. Había llegado al punto donde uno ya no lucha contra los problemas, sino contra el cansancio de no ver salida. Y aunque no lo buscaba, aquel momento iba a marcar un antes y un después en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel abrió su boca para orar. No una oración preparada, ni una recitada, ni una hermosa. Fue apenas un susurro tembloroso. Dios, no puedo más. Eso fue todo. 3 palabras, un alma quebrada. Y aunque él creyó que no significaban nada, en el cielo sonaron con la fuerza de quien finalmente deja de huir. Mientras respiraba hondo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, sintió algo extraño, como una pregunta silenciosa que lo atravesó. ¿Hasta cuándo vas a intentar cargar todo solo? No fue una voz audible, pero sí una impresión tan clara que lo hizo levantar la mirada. Era como si Dios estuviera diciéndole: hijo, estás cansado porque te aferraste a un control que nunca te pedí. Y antes de continuar, si estás escuchando este mensaje en nuestro canal Relatos de Fe, no es casualidad. Dios usa palabras como estas para hablar exactamente en el momento donde tu corazón está más vulnerable. Si este mensaje ya está tocando tu espíritu, suscríbete ahora mismo, no para seguir un canal más, sino para darle a Dios un espacio semanal para hablarte cuando más lo necesites. Samuel respiró profundo, intentando calmar los temblores de su pecho. Pensó en su vida, en las cuentas que se acumulaban, en su matrimonio que parecía apagarse lentamente, en las decisiones que tomaba cargado de miedo en vez de sabiduría, en el peso invisible que lo acompañaba cada día. Había vivido durante años bajo la ilusión del control, creyendo que si él no sostenía todo, todo se derrumbaría. Pero ahora entendía la verdad más dolorosa. Lo que estaba derrumbándolo no era la vida. Era su necesidad de controlarla. Mientras él luchaba en esa habitación oscura, en otro plano, un episodio bíblico se desplegaba con un paralelismo perfecto. Jesús caminaba junto a sus discípulos por los caminos de Galilea y uno de ellos, Pedro, vivía su propia versión del agotamiento de Samuel. Pedro era un hombre fuerte, experimentado, acostumbrado a resolver la vida con sus manos, sus redes y su orgullo. Sin embargo, aquella noche, como Samuel, llegó a su límite. Pedro había pescado toda la noche y no había atrapado nada, nada. Los expertos dicen que no hay frustración más grande que esforzarse con toda la experiencia del mundo. Y aún así, fallar. Era la noche perfecta para rendirse, para cuestionarse, para dudar de uno mismo. Y ahí, justo en esa noche de frustración, Jesús le dijo a Pedro algo que también parecía dirigido a Samuel. Era un pedido ilógico. Pedro estaba cansado, frustrado y totalmente seguro de que no había nada más que intentar. Pero lo que Jesús le estaba diciendo era algo mucho más profundo. Déjame tomar el control. Samuel, sin saberlo, estaba viviendo la misma lección que Pedro. Después de años de luchar con sus propias fuerzas, había llegado a ese punto donde ya no tenía sentido seguir insistiendo más. Y fue en ese cansancio donde su corazón se abrió lo suficiente como para escuchar a Dios. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la sala. Se arrodilló frente al sofá. No había música, no había ambiente, no había palabras bonitas, solo un hombre rendido, un alma vacía, una carga insoportable, y con un hilo de voz dijo: Dios, si tú no tomas el control, yo no puedo seguir. Mientras Samuel decía esto, al igual que Pedro en aquella barca vacía, algo dentro de él empezaba a ceder. No era debilidad, era liberación.
Su espíritu estaba reconociendo que su camino no funcionaba, que sus decisiones no lo habían llevado a donde soñaba, que su fuerza no era suficiente para sostener lo que llevaba años intentando sostener. En el cielo, esa oración, pequeña, cansada, imperfecta, fue el equivalente espiritual de Pedro diciendo, esa frase fue el punto de quiebre, el instante donde el orgullo terminó, el momento exacto donde la autosuficiencia se rindió. Y aunque Samuel no vio un milagro inmediato, algo sí había cambiado radicalmente en ese instante. Su alma estaba más ligera, su mente más tranquila, su respiración más profunda, porque cuando sueltas, incluso antes de ver un milagro, sientes paz. Y esa paz es la evidencia de que Dios ya extendió su mano. Mientras permanecía arrodillado, Samuel sintió por primera vez en años una certeza tranquila. No estaba solo. Dios estaba ahí, no para juzgarlo, sino para sostenerlo. Y esa certeza fue la chispa que encendería el resto de su transformación. La historia de Samuel y la de Pedro, separadas por siglos, estaban reflejando la misma verdad espiritual. Cuando tú sueltas, Dios toma el control. Y cuando Dios toma el control, todo empieza a cambiar. Esa noche, Samuel no resolvió su vida, pero sí resolvió algo más importante. Decidió dejar de cargarla solo, y ese fue el inicio de todo. Porque antes de que Dios cambie tus circunstancias, Samuel despertó al día siguiente con una sensación distinta. No era euforia, ni un milagro inmediato, ni una emoción exagerada. Era algo más profundo, más sereno, más puro. Era la sensación de haber soltado un peso que había cargado por años sin darse cuenta. Abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió que la oscuridad lo perseguía desde la mañana. Había un rastro tenue de paz, como una brisa que anuncia un cambio de estación. Se quedó unos segundos mirando el techo, respirando lento, tratando de entender qué era eso tan diferente dentro de él. No sabía explicarlo, pero sabía que venía de Dios. Se levantó y preparó café, mirando por la ventana mientras los primeros rayos del sol iluminaban suavemente los edificios. Y fue en ese silencio donde un versículo le vino a la mente sin que él lo buscara. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Salmos 55:22. Esa frase que antes le había parecido una metáfora lejana, ahora se sentía como una instrucción clara. Echa tu carga, suelta, entrégame lo que te pesa. Samuel tomó un sorbo de café y sintió algo como un susurro interno. No tienes que controlar lo que yo estoy dispuesto a sostener. Y mientras él absorbía esa verdad, la historia bíblica que corría en paralelo avanzaba también. Jesús, después de llamar a Pedro a echar la red nuevamente, les había enseñado a sus discípulos una de las lecciones más profundas sobre la entrega del control: la parábola del sembrador. No era una historia sobre agricultura ni tierra, era una historia sobre el corazón que aprende a soltar espacio para Dios. Jesús explicó cómo la semilla cae en diferentes terrenos, algunos duros, otros llenos de piedras, otros ahogados por espinas. Pero solo el terreno que está dispuesto, suave, rendido, produce fruto. Ese era el terreno que Dios comenzaba a preparar en Samuel. Un corazón que ya no estaba endurecido por la carga del control. Al salir de su casa rumbo al trabajo, Samuel sintió que su mente estaba más clara que días atrás. No porque los problemas se hubieran resuelto, sino porque ya no se sentía obligado a resolverlos solo. Mientras caminaba, recordó las tantas veces que había tratado de imponer su voluntad sobre cada decisión, sobre el trabajo, sobre las finanzas, sobre su matrimonio, sobre su futuro. Y ahora, por primera vez, entendía que el control que él llevaba era una ilusión que lo había desgastado durante años. Mientras avanzaba por la calle, le llegó un mensaje del banco, un recordatorio más de lo que debía.
Esa notificación que antes le helaba el pecho, ahora no le generó pánico. Se detuvo unos segundos, respiró y dijo en silencio: «Señor, esto también lo pongo en tus manos». Era una frase sencilla, pero era la primera vez que incluía a Dios en esa área específica de su vida. Mientras él hacía ese pequeño acto de entrega, la historia de Jesús seguía su curso, llegando a uno de los momentos más emblemáticos y profundos: la multiplicación de los panes y los peces. La multitud estaba hambrienta, los discípulos estaban preocupados. Todo parecía imposible. La lógica decía que no había suficiente. Pero Jesús dijo algo que cambió el rumbo de esa historia: «Tráiganmelos a mí». Mateo 14:18. Era la misma esencia de lo que Dios estaba haciendo con Samuel. Tráeme lo que tienes, tráeme lo que te falta, tráeme lo que no funciona, tráeme lo insuficiente, tráeme lo que te pesa. Porque cuando lo entregas a Jesús, Él no solo lo sostiene, lo multiplica. Samuel llegó a su trabajo con esa sensación en el corazón. Pensó que tal vez ese día todo sería igual. Y en gran medida lo fue, pero algo sí cambió: su manera de enfrentar las cosas. Su jefe lo llamó a la oficina. En cualquier otra ocasión, Samuel habría entrado con miedo, con ansiedad, imaginando escenarios negativos, pero esta vez entró distinto. No por valentía humana, sino por confianza espiritual. La conversación fue normal, incluso rutinaria. No hubo malas noticias ni grandes cambios, pero Samuel salió de esa oficina sintiendo que algo profundo había ocurrido. Por primera vez, no había reaccionado desde el miedo. Y esa victoria interna fue más valiosa que cualquier noticia externa. Mientras regresaba a su escritorio, se dio cuenta de algo crucial. Dios no había cambiado la situación, estaba cambiándolo a él. Estaba fortaleciendo su espíritu, no su escenario. Estaba preparando su corazón para lo que vendría. Porque antes de abrir una puerta, Dios prepara al que va a pasar por ella. Esa tarde, cuando estaba a punto de salir del trabajo, su teléfono sonó. Era un amigo de años, alguien con quien casi no hablaba. Le invitó a un pequeño grupo donde compartían enseñanzas de la Biblia. Samuel estuvo a punto de decir que no, como siempre hacía. Pero algo lo detuvo. Una suavidad interna, un empujón espiritual, una pequeña voz que decía: «Ve, no te cierres a lo que estoy preparando». Y esta vez Samuel obedeció. Mientras caminaba hacia su casa, con esa invitación rondando en su mente, el cielo estaba anaranjado y el viento suave. Y allí, en medio del ruido de la ciudad, tuvo un pensamiento inesperado. ¿Qué pasa si esta es la manera en que Dios me está guiando? Era extraño, era nuevo. Era emocionante, porque por primera vez en su vida Samuel estaba haciendo algo que nunca había logrado: seguir la dirección de Dios sin resistirse. Lo que él no sabía era que ese pequeño sí sería el inicio de una obra mucho más grande, porque cuando Dios toma el control, Él coordina encuentros, caminos, palabras, personas y momentos que uno jamás podría unir por sí mismo. Ese día terminó con una sensación tranquila pero profunda. Samuel se acostó con una paz que no recordaba haber sentido en años. No sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía por dónde Dios iba a moverse, pero sí sabía algo. Ya no era él quien estaba dirigiendo la barca, y mientras cerraba los ojos, sintió una certeza suave que le recorría el corazón. Lo que viene no será el resultado de tu fuerza, sino de mi mano. No entendió completamente esa frase, pero fue suficiente para quedarse dormido con una sonrisa ligera en el rostro. Esa noche, sin que él pudiera verlo todavía, el cielo ya estaba preparando lo que estaba por venir. Y así como Pedro vio su barca transformarse después de obedecer, Samuel estaba a punto de experimentar cómo Dios comienza a abrir caminos cuando tú finalmente sueltas el timón.
El fin de semana llegó más rápido de lo que Samuel esperaba. El jueves por la noche todavía dudaba si asistir al grupo bíblico al que su amigo lo había invitado. Parte de él quería ir. Otra parte, esa que llevaba años protegiéndose del dolor y la decepción, quería quedarse en casa y evitar cualquier tipo de incomodidad emocional. Pero la sensación interna que lo había acompañado en los días recientes era demasiado fuerte para ignorarla. Había algo, no sabía qué, llamándolo a dar ese paso. Ese leve impulso espiritual que había sentido desde que decidió entregarle sus cargas a Dios seguía creciendo dentro de él. El sábado, después de vacilar un poco frente al espejo, finalmente decidió salir. La ciudad estaba tranquila, con ese aire fresco que solo aparece cuando el sol empieza a bajar. Mientras caminaba hacia la dirección que su amigo le había enviado, Samuel sintió una mezcla extraña de nervios y anticipación, como si se estuviera acercando a un punto clave en su vida. No sabía qué encontraría allí, solo sabía que tenía que ir. El grupo se reunía en un apartamento sencillo pero cálido, lleno de luz y decorado con mensajes de esperanza. Apenas entró, vio a unas 10 personas conversando, algunas riendo, otras leyendo algo en sus teléfonos. Todos lo recibieron con sonrisas amables, esas que no requieren explicación. Su amigo lo saludó con un abrazo fuerte, como si le dijera sin palabras: «Qué bueno que llegaste. No tienes idea de lo que Dios puede hacer desde aquí». Samuel se sentó y observó. Había algo en ese ambiente que no podía describir con precisión. No era religiosidad, no era presión, no era formalidad. Era paz. Una paz que él no había visto en mucho tiempo. Una paz que no nacía de tenerlo todo resuelto, sino de confiar en quien sí lo tiene todo bajo control. Cuando empezaron a hablar, el tema de esa noche coincidió de manera inesperada con los pensamientos que Samuel había tenido durante la semana. El líder del grupo abrió la Biblia y dijo: «Hoy vamos a reflexionar sobre algo que todos aquí enfrentamos: el miedo a soltar». Samuel sintió un escalofrío suave recorrerle la espalda. El líder continuó: «Vamos a leer lo que Jesús dijo en Mateo 6. Palabras que no solo informan, restauran». Y entonces él leyó: «Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene ya sus propios problemas». Mateo 6:34. Para Samuel, ese versículo cayó como agua sobre tierra seca. Era como si Jesús le hablara directamente a él, como si le dijera: «Has cargado demasiado, suelta. Yo soy quien sostiene lo que tú no puedes». Mientras escuchaba la enseñanza, Samuel sintió cómo su corazón se abría, más de lo que había permitido en años. Era como si la palabra de Dios empezara a desenterrar miedos que él había normalizado, heridas que había escondido, pensamientos que había aceptado como inevitables. Y lo más sorprendente era que no sentía vergüenza, ni culpa, ni juicio. Sentía alivio. Sentía una especie de liberación silenciosa que comenzaba a ocurrir sin esfuerzo. Al terminar la reflexión, hicieron una breve oración. Samuel no entendió todas las palabras, pero sí entendió el espíritu de lo que estaba pasando. Personas entregando su vida a Dios, reconociendo que no podían controlar todo, soltando cargas que no estaban diseñadas para llevar. Y mientras escuchaba esas voces, sintió una lágrima correr por su mejilla. No era tristeza, no era frustración, era la sensación de alguien que por fin respira después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Mientras él vivía esa transformación, la historia bíblica paralela avanzaba. Jesús y sus discípulos caminaban hacia Jerusalén, y en ese camino Jesús les enseñó algo que cambiaría para siempre la manera en que entendían la fe. Él les dijo: «Si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme». Mateo 16:24.
Esas palabras no eran un llamado a sufrir sin sentido, eran un llamado a soltar el control, a dejar la ilusión de que uno mismo puede sostenerlo todo, a permitir que Dios sea Dios. Jesús les estaba diciendo: cuando ustedes sueltan su vida, yo la transformo. Cuando dejan de pelear conmigo, yo puedo guiarlos. Ese mismo mensaje era el que comenzaba a resonar dentro de Samuel de forma más clara. En el grupo, mientras hablaban, un joven compartió algo que impactó a Samuel profundamente. Dijo: yo pasé años tratando de controlar todo, mi futuro, mi trabajo, mi familia. Pero cuando finalmente le dije a Dios: haz tu voluntad, ahí empezó mi libertad. Samuel sintió que cada palabra era dirigida a su interior. Su historia no era idéntica, pero la raíz era la misma. Controlar era su forma de protegerse, pero también su forma de alejarse del propósito. Al terminar el encuentro, su amigo lo acompañó a la puerta. ¿Qué te pareció?, le preguntó. Samuel sonrió, una sonrisa genuina, casi infantil. Creo que necesitaba esto más de lo que pensaba. Mientras caminaba de regreso a casa, Samuel sintió algo que no había sentido en años: liviandad. No porque sus problemas hubieran desaparecido, seguían allí, pero por primera vez no sentía que lo estaban aplastando. Incluso el aire le parecía diferente, como si cada paso lo acercara a una vida completamente nueva. Ya en su casa, se sentó en la cama con la luz apagada. Recordó cada palabra, cada momento, cada sensación del grupo. Y entonces, en el silencio de la noche, decidió hacer algo que había pospuesto durante demasiado tiempo: hablarle a Dios de verdad. No un rezo mecánico, no una oración repetida, sino una conversación sincera. Miró hacia arriba, cerró los ojos y dijo en voz casi inaudible: Señor, no sé cómo hacer esto. No sé orar como los demás, pero sí sé que estoy cansado. Estoy cansado de controlarlo todo. Estoy cansado de llevar solo lo que me supera. Te entrego mis miedos, mis deudas, mis inseguridades, mis decisiones. Tú toma el control. Yo ya no puedo más. Haz tu voluntad en mí. Fue su oración más simple, pero también la más poderosa, porque por primera vez en años, Samuel soltó de verdad. Después de decir esas palabras, sintió algo inexplicable, como si una carga invisible se levantara de sus hombros. Su respiración se volvió más ligera, su mente dejó de correr, su alma encontró un lugar seguro. Sin saberlo, estaba experimentando exactamente lo que Jesús había prometido. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Y ese descanso, ese alivio suave pero inmenso, marcó un antes y un después en su corazón. Se acostó y se durmió con una paz profunda, una que no sentía desde su adolescencia. Y mientras dormía, mientras su alma por fin descansaba, Dios ya comenzaba a mover las piezas de su vida. Porque cuando decides entregar el control, Dios empieza a abrir caminos que tú jamás podrías abrir solo. Caminos que te llevan directo hacia la parte final de esta historia, el punto donde todo lo que parecía estancado comienza a avanzar y donde todo lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Los días siguientes fueron diferentes, no porque ocurrieran milagros visibles, sino porque Samuel comenzó a vivir desde una postura distinta. Antes, cada día era un peso. Ahora, cada día era una oportunidad. Antes, cada pensamiento era preocupación. Ahora, cada pensamiento era un recordatorio silencioso: Dios está aquí. Antes, su vida era una carrera interminable para evitar que todo se derrumbara. Ahora, era un camino lento, pero firme, hacia un destino que él ya no tenía que controlar. Y en medio de ese cambio interno, algo comenzó a suceder, algo tan sutil que Samuel casi no lo notaba al principio. Dios empezó a unir piezas. Una mañana, cuando iba camino al trabajo, recibió una llamada inesperada. Era su jefe.
No sonaba molesto, no sonaba preocupado, sonaba curioso. Samuel, ¿podrías venir a mi oficina un momento? Quiero comentarte algo. Las palabras habrían sido una sentencia de ansiedad semanas atrás, pero ahora Samuel respiró profundo y entró con una paz que jamás habría imaginado. Su jefe lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. He notado que últimamente estás diferente, más enfocado, más tranquilo, más presente. Samuel no supo qué decir. Estamos evaluando una reorganización del equipo, continuó su jefe, y creo que podrías asumir una posición con más responsabilidad, mejor salario, mejor estabilidad. Durante unos segundos el tiempo se detuvo, no porque fuera un ascenso garantizado, sino por lo que representaba espiritualmente. Era una confirmación. Era la evidencia silenciosa de lo que Dios estaba haciendo puertas adentro. Era la prueba de que cuando uno deja de pelear con la vida deja de pelear contra uno. Samuel sonrió. Gracias, estoy dispuesto a asumir lo que venga. Y mientras esa conversación ocurría, la historia de Jesús avanzaba hacia uno de los momentos más reveladores. Los discípulos también estaban frente a cambios que no entendían. Jesús caminaba delante de ellos, firme, sereno, como si supiera exactamente qué puertas se abrirían más adelante. Y en el camino les dijo una frase que marcaría el corazón de Samuel siglos después. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Esa frase, que para muchos es una cita hermosa, para Samuel empezaba a convertirse en una evidencia de que algo imposible, como volver a tener esperanza, estaba volviéndose posible. No por sus fuerzas, sino por quien ahora estaba guiando su vida. Pero eso no fue todo. Más tarde, ese mismo día, Samuel recibió otro mensaje. ¿Podrías venir al grupo el próximo sábado?, le escribió su amigo. Creo que te va a gustar lo que prepararemos. Samuel sonrió y sintió ese mismo empujón interno que ya reconocía como la voz suave de Dios. Llegó el sábado. El apartamento era el mismo, las personas eran las mismas, pero Samuel ya no era el mismo. Esta vez llegó confiado, con un brillo distinto en la mirada, con un corazón que empezaba a sanar de adentro hacia afuera. El tema de esa noche fue una frase que resonó en el aire como un susurro directo al alma. Cuando Dios toma el control, tu vida no se vuelve perfecta, se vuelve dirigida. Ese fue el momento en el que el líder contó una historia de Jesús que Samuel había leído antes, pero nunca había entendido de verdad. La historia de la tormenta calmada. Los discípulos estaban en la barca, Jesús dormía, el viento golpeaba, las olas entraban y el miedo los estaba consumiendo. Gritaron desesperados, «Señor, sálvanos». Y Jesús, levantándose, les respondió con una pregunta que atravesó el corazón de Samuel como una flecha suave. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. No era un reproche duro, era un llamado a confiar. Era Jesús diciendo, «Yo estoy en la barca, ¿por qué sigues actuando como si estuvieras solo?». Samuel nunca había entendido esa historia así, y por primera vez sintió que él había sido uno de esos discípulos, luchando contra los vientos, intentando controlar las olas, desgastándose por cosas que solo Jesús podía calmar. Ese mismo sábado, al salir del grupo, mientras caminaba bajo el cielo estrellado, Samuel comprendió algo que lo hizo detenerse en seco. Dios no quiere que controle mi vida, quiere que confíe en Él. Y esa revelación marcó un antes y un después. Esa noche, al llegar a casa, Samuel sintió que debía hacer algo más profundo. No solo soltar los problemas, no solo soltar la ansiedad, tenía que soltar la dirección completa de su vida. Se acostó en su cama, cerró los ojos y dijo lo más sincero que había dicho en años. «Señor, no quiero dirigir más,
no quiero insistir en mi camino. Haz lo que tú quieras, llévame donde tú quieras, abre lo que tú quieras, cierra lo que no me conviene. Te entrego mi historia completa. Y entonces ocurrió algo que ninguno de sus esfuerzos humanos había podido lograr. Un descanso total. Un descanso que no venía de su mente, sino de su espíritu. Porque cuando tú entregas el control, Dios toma el timón. Los días siguientes confirmaron lo que había orado. Cosas pequeñas comenzaron a alinearse, conversaciones inesperadas, puertas que se abrían, oportunidades que antes no aparecían, paz donde antes había tensión, confianza donde antes había miedo. Y en medio de ese nuevo caminar, Samuel entendió finalmente una verdad que cambió para siempre su relación con Dios. No se trata de que Él haga lo que yo quiero, sino de que yo me entregue a lo que Él ya preparó. Y lo más sorprendente fue que mientras Él avanzaba, la historia de Jesús llegaba a su momento más poderoso, la resurrección. El momento en que todo parecía perdido. El momento en que nadie entendía lo que ocurría. El momento en que el control humano no servía para nada. Fue allí, en el punto más oscuro, donde el poder de Dios se manifestó con más fuerza. La historia no terminó como los discípulos pensaban, terminó como Dios había decidido. Y Samuel entendió que su vida sería igual, que lo que él pensó que había sido el final era apenas el comienzo, que aquello que él creyó destruido era el terreno donde Dios estaba construyendo algo nuevo, que aquel control que él soltó era lo que había permitido que Dios pudiera moverse con libertad. Esa noche, al mirar por la ventana, Samuel sonrió y con esa serenidad nueva en el corazón, dijo en voz baja: Señor, gracias por tomar el control. Y ahora que llegaste hasta aquí, ahora que has visto lo que sucede cuando sueltas, déjame decirte algo directamente a ti, que escuchas esta historia. Dios también quiere dirigir tu vida. No estás escuchando esto por casualidad. Él está llamándote a dejar de cargar solo, a entregar lo que te pesa, a confiar en su dirección. Y si este mensaje tocó tu corazón, te pido que te quedes con nosotros, que te unas a esta comunidad de fe, esperanza y propósito. Suscríbete al canal Relatos de Fe para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu y te acerquen más a Dios. Nos ayudará a compartir más historias como esta y a llegar a más personas que necesitan escuchar lo que tú escuchaste hoy. Porque cuando Dios toma el control, no solo transforma vidas, transforma destinos.